Bueno, primero decir que es un placer otra vez volver a estar con vosotros, ¿no? Empezamos esta andadura juntos en el año 2015 y vamos a continuar con ello y un placer, ¿no? Estuve en enero, la última vez, que parece que fue ayer, y la satisfacción quiero mostrar profunda porque estemos aquí ahora viviendo este instante. De verdad, la apuesta que la Pontificia Católica de Puerto Rico hace para mí es ejemplar. Es el decir, mira, un tema que es vanguardia, que es necesario, que es identitario para el creyente, con razón, lo ponéis aquí en juego, ¿no? Y bueno, y el elenco que tenemos de autores, de ponentes. Yo quisiera dar las gracias para empezar, en nombre de la universidad, al presidente, don Jorge Iván, por apoyarnos en todo esto, por impulsar todo esto, por ser fundamento en todo esto. Muchísimas gracias, profesor Caraballo, profesor Mancini, por estar aquí. Creo que es fundamental esa amistad que se forja a veces a través de la distancia y que luego se sustancia viéndonos en rostros y compartiendo estos proyectos, ¿no? Pues Carbajo va a ser quien nos hable después desde el punto de vista de la economía, Mancini lo hizo desde la física, ayer también se habló de teoría de la evolución, que es un poquitín antropología teológica, con Biblia, con ciencia un poco, y hoy también tenemos aquí otro registro que va a tocar un poquitín, bueno, la tecnología con la neurociencia, digamos incluso la tecnobiología de alguna forma también, ¿no? Y todo lo que es la implicación ética que todo esto puede tener y que por tanto también influye en lo que es el diálogo ciencia-fe. Entonces, digo, de verdad, más allá de lo que yo pueda decir, creo que lo importante es que estemos aquí. Y sí que digo algo con antelación. Lo más importante para mí es el diálogo que se pueda luego suscitar, las preguntas que pueda provocar, la interpelación que pueda a lo mejor generar en cada uno de vosotros. Más allá de esto que yo pueda contar, está el hecho de que todos seamos enriquecidos y que de alguna forma, ya sea corroborando, discutiendo, con polémica o con asentimiento, seamos capaces de cada uno de compartir aquello, ya digo, que provoca la ponencia que tenemos aquí ahora delante de nosotros. Pequeño va a ser lo que yo diga al lado de lo que el padre acaba de lanzar, tanto en fondo como en forma incluso. A veces también el sentimiento de cómo algo se vive realmente aporta un vehículo especial para que uno, bueno, se deje empapar mucho más y usted lo ha podido conseguir. Ya digo, tanto en el texto que ha elegido como en la manera de explicitarlo y de vivenciarlo, de entregarlo. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a empezar. Tengo aquí un timer porque intentaré ser más breve de lo que el programa me dicta, por aquello de que creo que es importante tanto ese espacio que decimos de diálogo, como incluso, por supuesto, también el descanso, que resulta fundamental para todos nosotros. Bueno, hay una palabra aquí clave que es la singularidad, ¿no? Cada vez se pone más en boga porque estamos hablando de lo que es la concepción que tenemos del ser humano y sobre todo también de la concepción que se quiere tener. Es decir, que existen pensadores, existen, bueno, hombres imbuidos en el campo de la tecnología y que son vanguardia hoy día también de la ciencia, que están queriendo impulsar una concepción nueva del ser humano a través de lo que estamos manejando, que es la tecnología nuestra, ¿no? Bueno, lo que voy a hacer yo va a ser sencillamente eso, es abrir la ventana para que todos entremos y cada cual en la baraja coja la carta que quiera y a partir de ahí podemos luego hablar, podemos luego compartir. Bueno, a modo de sinopsis, este es el cuadro que de alguna forma sintetiza lo que quiero comentar ahora, ¿no? Hay un planteamiento que en el fondo lo que subyace en todo esto es una concepción del ser humano, tanto la que podemos proponer nosotros como aquella que nos proponen y que tenemos siempre que debatir. Yo creo que un cristiano pensamiento abierto tiene que estar siempre ahí presente y, por tanto, no hay un no por principio o a priori para con las cosas, ¿no? Sino sencillamente lo que hay son planteamientos que hay que reflexionar, que hay que trabajar, que hay que intentar, bueno, pues buscar críticamente lo que tienen de bueno y lo que tienen de malo y luego ya pronunciarnos, pero nunca por principio negarnos a nada sin más, ¿no? Bueno, esa concepción humana, por supuesto, conlleva una cosmovisión religiosa también, porque está coinfluido, como sabemos y vamos a ver después también, ¿no? Cuando hablamos de singularidad, hablamos de lo que es el ser humano. Y para esto existen las antropologías, que no solamente es una, ¿no? Sino que son reflexiones en torno a lo que la persona humana es, ¿no? Entre todo esto, hoy día se pone énfasis en el aspecto
de lo que es el potencial de la información, como que pudiera ser incluso aquel aspecto exclusivo, específico, singular, espectacular que tiene el ser humano con respecto a otros seres con los cuales compartimos muchísimo. Para empezar, con el genoma, esa información biológica tan íntima que nos constituye a cada uno de nosotros. Claro, a partir de aquí vamos a ver algún tipo de proyecto suprahumano, y así podemos decirlo incluso, es decir, son una serie de reflexiones y una serie de propuestas, y yo diría incluso hasta de acciones que ya se han podido llevar a término, que lo que intentan es potenciar el ser humano, sacar de alguna forma nuestras limitaciones, trascendernos desde ahí y conseguir que tanto física como mentalmente seamos más de lo que ahora somos, por medio de soportes, por medio de aditamentos, de complementos de diferente tipo que ayudan a que uno, bueno, pues pueda ser más, ¿no? De entre todo esto quisiera recalcar un nombre, Ray Kurzweil, que creo que es una persona a la que en principio tenemos que escuchar. Otra cosa es que uno esté de acuerdo o no. Hay quien lo ve como un visionario, hay quien lo ve como un potencial mental inmenso, hay quien lo ve como un loco. Quisiera que lo viéramos cada uno de nosotros. Yo, de forma somera, de forma así sintética, voy a presentaros lo que me interesa de acuerdo con esta charla, que es, yo creo, en el fondo lo esencial de su pensamiento. Algunos podéis conocer a la persona o lo que propone, pero que no, de verdad, merece la pena hacerse cargo del planteamiento que él tiene. Claro, todo esto al final, como hilo conductor, nos lleva a la esencia o al motivo por el cual nos encontramos hoy aquí, ¿no? Esa reflexión, ese diálogo entre la persona, entre la ciencia y la fe, quiero decir, y luego también en cuanto a lo que la persona es, ¿no? Porque desde luego que una cosa va unida a la otra también. De hecho, incluso tengo aquí este esquema. Sabemos que se confluyen constantemente la visión que tenemos de Dios con la visión que tenemos de la persona. De hecho, incluso el cristiano como tal, en contraste con otras cosmovisiones religiosas, une la inmanencia con la trascendencia. Es decir, nosotros creemos en Jesucristo, que es el Dios que se hace hombre y que asume todo lo nuestro. Es decir, que ha entrado en las coordenadas del espacio y del tiempo. Se ha encarnado con todas las consecuencias. Y como consecuencia, todo lo nuestro también es suyo. Tus hazañas, tus logros, tus victorias también son sonrisa para Él. Y también tus derrotas, tus angustias, son también esa cruz que comparte siempre contigo, ¿no? Entonces, tenemos claro que inmanencia y trascendencia ya no son como dos entidades tan separadas, ya no es un dualismo, ¿no? No es esa dicotomía entre una cosa que se enfrenta con la otra o que está separada de la otra. No, no sería así. Bueno, y entonces, ¿qué nos encontramos? Que está claro que, dependiendo del concepto de Dios que podamos tener, también tenemos un concepto distinto de la persona. Diría incluso hasta una valoración diferente de la persona. El hecho de entender, por ejemplo, que somos imagen y semejanza de Él, que tenemos un valor absoluto, que somos inviolables, significa que no todo se puede hacer con las personas como tal. Que somos un fin en sí mismo, que no somos un medio para otras muchas cosas sobre pretexto de conseguir no sé qué avance, no sé qué tipo de ventaja. Es decir, podemos entender que gran parte de los derechos humanos que tenemos ahora, aunque de forma manifiesta no se diga, están basados en el Evangelio nuestro, es decir, en una visión que podemos tener de Dios. Pero junto a ello también es cierto que hay algo más, ¿no? Hoy día no solamente se ha trabajado, o durante años, ciertas perspectivas para un poquitín atacar el concepto de Dios que podemos tener de cara a que también influya sobre la persona, sino que también a veces a través del efecto se llega también a las causas. Si yo, por ejemplo, lo que hago es trabajar, digamos, o derrocar la visión de persona que tenemos, pues a partir, por ejemplo, del Evangelio nuestro, si lo que hago es destruir esto, si lo que hago es dejar claro que no es real, lo que también hago es romper su fundamento. Es decir, que porque tenía sentido esto desde aquí realmente. Y si ya esto no lo tiene, quizás es porque esto no existe tampoco. Es decir, esta coinfluencia para mí es fundamental y creo que también es un hilo conductor que subyace en lo que os voy a contar ahora, ¿no? Pasamos, sí. Hay una serie de retos, aquí cada uno sería para hacer casi una conferencia, incluso de los 4 que propongo aquí podían ser hasta muchos más, pero bueno, hoy me centraré solamente en uno.
Hay un reto en el diálogo ciencia-fe, o casi en el diálogo humanista de culturas y más que podemos establecer en muchos ámbitos, y uno de los cuales es este, ¿no? La equiparación del ser humano con el resto del mundo de los seres vivos, ¿no? En concreto de los animales. A veces se hace por dos vías. Puede ser, por una parte, ensalzando la imagen o el concepto del animal como tal, otorgándole una serie de entidades, de derechos como consecuencia, o también a veces se puede hacer minusvalorando o sustrayendo esa dignidad que entendemos que la persona humana tiene, ¿no? Son dos caminos que, por una parte, al fin y al cabo, lo que conlleva es eso, ¿no? Es que se coloquen en una misma altura unos y otros. Habría que trabajar mucho sobre este reto también, ¿no? Otro, por ejemplo, es cómo se reinterpreta de forma ideológica lo que la ciencia dice, ¿no? Decimos, no estamos en contra de la teoría de la evolución como tal, pero sí del evolucionismo materialista como ideología científica que pretende ponerse delante como si fuera ciencia, cuando en realidad es filosofía, que uno lo puede sostener o no. Pero como eso podemos poner otros muchos casos, y es una lucha que tenemos también nosotros ahora mismo en mente, ¿no? Y que, ya digo, el campo de batalla lo ves constantemente. Se usan los argumentos de la ciencia para hacer filosofía, ideología, dando a entender que eso es la ciencia, y como hay esa idolatría constante a lo que es la ciencia, sin más, y a la técnica, su derivado más pragmático, pues parece que eso es siempre irrevocable. Otro reto, por ejemplo, es la deconstrucción de conceptos básicos que son intrínsecos a lo que es la identidad del ser humano. Hoy día, por ejemplo, desde el campo de la neurociencia, se ponen en cuestión conceptos como la libertad, como la decisión, la voluntad de las personas, una serie de cuestiones que en principio parecía que eran innegables como tal y que de alguna forma ahora, se puede hablar mucho de los experimentos de Libet y de otros muchos casos, que ponen en tela de juicio esas supuestas capacidades que tenemos nosotros que nos hacen ser totalmente diferentes al resto de los seres. Entonces hay hoy día un trabajo aquí que es bastante importante. Trabajo, por cierto, que también tiene que ver mucho con la separación de los conceptos. Hay conceptos que son teológicos y no son científicos, y a la inversa, aunque se quiera equiparar lo uno a lo que es lo otro sin más, ¿no? Bien. Y hoy quizás nos centraremos más en esto, hoy vamos a trabajar más esta idea, ¿no? Los transhumanismos, los posthumanismos, las propuestas que pretenden hacernos salir de una serie de limitaciones. Bien, pero se puede profundizar quizás primero en qué es eso de ser humano, porque a veces incluso en un debate, en un momento como este, podemos partir de tener una idea como monolítica, como asentada, clara y fija, y seguramente si dejara yo el micrófono aquí a varias personas, quizás no coincidíamos, pero quizás a lo mejor no solamente en cuestión de las formas o en los vocablos que uno emplea para designar una realidad, sino mucho más a lo mejor, ¿no? Quizás a lo mejor alguien ponga énfasis o hincapié en un aspecto, otros en otro, y sencillamente no habría un consenso al 100%, ¿no? Bueno, no pretendo, por supuesto, aquí yo crear una especie como de común denominador o de una definición que pudiera ser válida para todo el mundo, ¿no? Pero sí entrar en una serie de datos que me parecen de interés, ¿no? Bueno, cuando hablamos del ser humano, existe la antropología como esa ciencia o como ese elenco de ciencias que lo que hacen es profundizar en el ser de la persona. Estaría la filosófica. Bueno, enseguida a lo mejor nos vienen pensadores del personalismo, nos viene a lo mejor pues Munier o Merleau-Ponty o Seller, nos puede venir Buber, nos puede venir... Pero yo creo que cualquier filósofo, lo mismo que ha trabajado la metafísica, la epistemología, la lógica, la ética, también en muchísimos encontramos claramente una antropología filosófica, es decir, esa reflexión que tiene que ver con el concepto que de persona se posee, ¿no? Y se manifiesta dentro del pensamiento suyo, ¿no? Pues aquí tenemos una fuente para poder detectar o para poder saber qué entendemos cuando hablamos de persona, de hombre, de mujer, de ser humano, ¿no? Luego además tenemos otra fuente que es la teológica, ¿eh? Esa antropología hay gente que discute si existe o no, o es algo más transversal. Bueno, al menos como asignatura sí está dentro de lo que es el elenco académico de la carrera de teología, por ejemplo, ¿no? Bien, ¿qué es? Es una reflexión importantísima también sobre el ser humano
que se basa o se fundamenta en lo que son las fuentes de la revelación, Sagrada Escritura, la tradición, magisterio y demás. Y lo que hace es también desvelar, sin entrar en contradicción con la filosófica, también lo que la persona es desde la perspectiva del creyente, desde esa manifestación que Dios hace a los hombres para desvelar, para revelar quién es Él y también, por tanto, quiénes somos nosotros. Junto a eso está la que llaman la niña bonita hoy de la antropología, que es la sociocultural, que es aquella que, bueno, que lo que hace es, entre otras muchas cosas, realizar una comparativa entre las culturas para ver qué elementos hay de coincidencias, de disonancias, qué aspectos son los nucleares del ser humano, aspectos los éticos que decimos desde la perspectiva de quien observa, desde quien está dentro. Bastante interesante también. Pero he incluido esto bajo riesgo de decir algo que no sea cierto al 100%, porque entendemos, por ejemplo, que todo esto se coinfluye también, ¿no? La filosófica hoy día se tendrá que basar en la ciencia, ¿no? Porque de alguna forma hay una serie de datos nuevos que desvelan lo que la persona es y que son los elementos, la materia prima, para que uno haga ese nuevo puzzle, ¿no? Y existen antropólogos, filósofos hoy día que están trabajando desde aquí, por no decir científicos mismos que hacen también filosofía, ¿no? Pero diría algo más. Casi ya no es solamente que la ciencia esté mirando cada uno de estos puntos y más, ¿no? Sino que casi podríamos decir que hay una especie como de esbozo o de propuesta de una tecnoantropología. Es decir, que más allá de que este recurso que surge de aquí, estos hallazgos, descubrimientos, datos, de alguna forma nutran cada una de las antropologías, lo que tenemos es casi una propuesta nueva, que es científicos que, digamos, desarrollan un pensamiento filosófico y casi yo diría que es casi una tecnociencia. Hablando de lo que es el ser humano, sabemos que, claro, tenemos que debatir o no si existe una singularidad, ¿no? ¿La persona de alguna forma es diferente al resto de seres que pululan por la Tierra? ¿Sí o no? Siempre se ha dicho, también se ha rebatido desde diferentes puntos de vista, que ha habido como 3 ataques a lo que es esa visión singular, exclusiva y única o especial del ser humano, ¿no? El primero vendría de Galileo, habría que decir que de Copérnico, en realidad, cuando se dice que, bueno, que de alguna forma ya no estaba la Tierra, el mundo, nosotros en el centro del universo, ¿no? Ya no gira el Sol alrededor de nosotros, sino que somos nosotros quienes hacemos eso, ¿no? Como una especie como de simbolismo, de alguna forma, entendido como de servidumbre. Decimos siempre, un satélite de alguien es alguien que ronda en torno a ese alguien como punto de referencia que toma, ¿no? Entonces parece que de aquí de alguna forma se nos saca del centro del universo que antes se pensaba, ¿no? Darwin también, ¿no? Mucho también se podía comentar sobre este hombre. Por cierto, ya sabéis que, aunque para mucha gente a nivel pues, popular se piense que Galileo es una persona pues, alejada de la fe y de la religión y de la Iglesia, no es así. Hay libros hoy día sesudos, hace ya muchísimos años que se habla de esto, del caso, de lo que son los detalles que, digamos, acompañaron todo el proceso este y él murió como creyente, como siempre lo fue en su momento. El caso de Darwin, por cierto, es otro también, que de alguna forma, sabéis que él quiso ser en principio un pastor pues anglicano, bueno, el viaje del Beagle, una serie de cuestiones de la vida, quizá le separaron de la vocación clerical en aquel instante y sobre todo su disonancia, su ruptura con lo que es la fe fue a raíz de la muerte de su hija, Ana, cuando era niña, creo que fue con 10 años, claro que le supuso un problema de teodicea, que decimos, es decir, ¿cómo hago compatible yo un Dios que es bondad, un Dios que es protección, que es misericordia, que es providencia, con el hecho de que tenga que sufrir pues, la muerte de mi propia hija, ¿no? Al fin y al cabo fue agnosticismo a última hora, pero sobre todo a través de algo tan vital o algo tan humano como fue esa confrontación de sentimientos y de pensamientos. Bien, pues también aquí se dice que de alguna forma también saca al ser humano del resto de la primacía de los seres vivos, ¿no? Ya no deja de ser un mono que avanza con el tiempo, no deja de ser, digamos, alguien que surge también de un eslabón común y que se va desarrollando, pero que no pierde ese vínculo o la procedencia de la que viene, ¿no? Que sería del mundo animal como tal, ¿no? También otro tema pues, de debate, ¿no? Y luego estaría Freud. Aquí sí que en ese sentido no se constata que exista ningún tipo de pensamiento trascendental por parte suya.
Y bueno, tampoco sé si la propuesta fue al 100% eso, porque también se podía hablar mucho de ello, ¿no? Pero se dice también que al hombre también se le quita el último trono que le faltaba. Ya no es solamente un ser consciente, ya no solamente me rijo por mi libertad, mi voluntad, mi decisión, sino que ya hay algo que es inconsciente, hay algo que me domina a mí y que por tanto marca también parte de la praxis que yo puedo llevar a cabo. Pero realmente uno se puede preguntar, ¿no existe ningún elemento de comparativa entre el ser humano que tenemos aquí en el centro y el resto de bellos animales y espectaculares que podemos encontrar? ¿Sí o no? Hombre, seguramente también lanzando esta pregunta alguien diría, pues seguramente lo encontramos en el amor o lo encontramos, no sé, bueno, cada uno igual podía dar una palabra y seguramente surgirían unas cuantas. Hay una propuesta bastante sugestiva que dice que mucho tiene que ver, algo singular en el ser humano, es su capacidad de información, el potencial de información. De hecho, nosotros somos los que más información podemos manejar y ahora vamos a ver cómo. Tiene que ver mucho con el fenómeno o el concepto de entropía o también con el concepto de esos distintos grados de complejidad que encontramos entre los seres. Es decir, si ayer se pudo hablar justamente de que el universo, esa evolución, ese proceso vital que se vive en todos los ámbitos, al final lleva a la complejidad, también aquí estaríamos hablando de eso, ¿no? Cuanto más tiempo pasa, mayor es la cantidad de información que podemos manejar. Más se complica un poquitín todo esto. De hecho, se dice en muchos casos que una gran crisis de Occidente está provocada por esto. Es decir, tenemos tanta información que no digerimos, que no se asume, que es imposible de asimilar o de integrar a modo de síntesis razonable, que parece que uno se siente sobrepasado. Y bueno, se podían contar muchos casos porque incluso existen ahora padres que hoy día, cuando están con los niños pequeños que están imbuidos de la informática, se sienten perdidos realmente porque esa información es poder en todos los sentidos y en todas las direcciones. Bueno, pues parece que la cantidad de información puede ser justamente un elemento crucial o fundamental a la hora de poder comparar al ser humano con el resto de los seres vivos. Existen tres tipos de información que quisiera traer aquí delante, ¿no? Está la genética. Aquí tenemos justamente las bases nitrogenadas, aquí tenemos justamente ese edificio, la hélice helicoidal, o sea, la doble hélice, de Watson y Crick, y de alguna forma de aquí surge esa información en genes, la biológica que nos constituye. Y somos mucho de lo que somos más allá de decisiones. Siempre se dice la hipótesis diátesis-estrés. Quiere decir que hay, por ejemplo, elementos de nuestra vida que de forma inexorable van a ser así. Otros a lo mejor si tienen una carga genética, digamos, de un 20%, también depende de lo epigenético del ambiente, de aquello que uno, su alimentación, su modo de vida y demás, ¿no? Bien, pero el color de los ojos, por ejemplo, sabemos que casi es inexorable. No existe ahí de alguna forma ningún tipo de modulación que uno tenga que hacer para que varíe el color suyo, ¿no? Pero ya digo, en gran medida, ya digo, hoy se habla sobre todo demasiado también, incluso y muy bien, de epigenética, como aquello realmente que nos rompe esa sentencia para otras muchas cosas. Uno aquí puede tener quizás la propensión a padecer una enfermedad en su genotipo y en el fenotipo no manifestarla nunca porque crea las condiciones para que no se active justamente el gen. Vale. Pues aquí tenemos una información que vamos a comparar entre nosotros y el resto de los seres. Está la neural también. Alguien diría, inapelable, ¿no? La información neural es aquella que nos distingue de forma exponencial con respecto a otros muchos seres. Bueno, a lo mejor sí o a lo mejor no, realmente. Depende de qué seres en cuestión podamos decir, ¿no? Que en el fondo yo creo que hasta, bueno, desde el punto de vista de la neurociencia como tal, hasta para mí es una noticia buena, porque no deja de ser algo que activa. No hay peor cosa que una ciencia que de alguna forma asienta una serie como de axiomas que parece que ya no se pueden mover. Fijaos, por ejemplo, uno tan precioso como que hace años se decía que tú, cualquier célula del cuerpo que pierdas, la regeneras después, sobre todo la epidermis, que rápidamente vuelve a ser lo que era. En cambio, neuronas que pierdas, esas desaparecen para siempre. No es así. Se sabe hoy día que hay neurogénesis en cualquier cerebro adulto. Lo que hace falta es crear las condiciones para que eso que se genera, que migra, que prolifera y que se asienta en un lugar determinado, realmente se nutra para que siga en pie. Pues algo tan interesante como esto. Quizás no sea esta la diferencia esencial entre nosotros y el resto de seres vivos al 100%. Estaríamos mirando también la información cultural.
como algo que sí que a nivel cuantitativo y en parte cualitativo nos distingue bastante del resto de los seres. Vamos a ver, por ejemplo, este cuadro donde podemos ver la diferencia entre virus, bacterias, bueno, una serie aquí de protagonistas con el número de nucleótidos y luego con la información que tienen. Fijaos, unas bacterias, bueno, un virus, por ejemplo, sería entre 10 y 50 Ks. Las bacterias entre 1 y 10 megas, dependiendo de cuál, ¿no? Las eucariotas, 25 megas. El nemátodo, 200 megas. Bueno, esto es una planta, he puesto palanta, pero esto es planta. Arabidopsis. 250 megabytes. Los anfibios ya tendrían 2 gigas. Esto nos suena cuando estamos con el ordenador y demás y tal. 2 gigas ya. Reptiles, 3 gigas. Va subiendo el asunto. Los mamíferos, sobre todo primates, entre 5 y 6 gigas. Y el hombre, 6 gigas. Quizás a lo mejor el salto cualitativo podíamos encontrarlo, bueno, de alguna forma, entre este grupo en parte y el resto. De acuerdo que hay un salto también aquí, pero no lo es tanto en realidad, ¿no? Quizás a lo mejor uno podía tener la percepción de que la distancia iba a ser mucho mayor, de que iba a haber un grupo a lo mejor que estaba formado por esta serie de familias de animales y que para aquí, y luego el salto enorme, exponencial, geométrico sería aquí. Pues no lo es tanto en realidad. Bueno, vamos a ver entonces el punto de vista neural que decíamos antes, ¿no? Y sin perder tampoco de vista también lo que tenemos como dato de información genética. Y hagamos la suma después, ¿no? Bueno, por ejemplo, los virus, a nivel pues, neural, nada, ¿no? Con lo cual se quedan con la suma que tenían antes a partir de lo genético. Bien, las bacterias, lo mismo, entre 1 y 10 megas. Eucariota, 25 megas también. Vale. El nemátodo, aquí ya tenemos en el gusanillo algo ya que de alguna forma entra en juego, ¿no? 300 neuronas, 5K, al final, bueno, tampoco cambia tanto la ecuación final, 200 megas. Arabidopsis, 250 megas. Los anfibios, aquí ya tenemos, digamos, algo más, ¿no? 500 megas que se añaden ya de información neural y que, por tanto, al final, la ecuación final queda, pues, 2,5 gigas. Reptiles, no, perdón, los anfibios antes, sí. No, pero sí, estoy aquí, he dado el salto, sí, perdón. Reptiles sería justamente 5 gigas que se añaden a los 3. Es más la neural que la biológica, que la genética. Impacta en parte porque uno podía pensar que no tendría que ser así. Incluso la intuición te hace pensar que no debiera ser así. Así es, 8 gigas al final. Los mamíferos, aquí nos encontramos, 5 o 6 gigas que decíamos antes, 200 gigas, 205 gigas. Fijaos al final a nivel neural, seguramente, de verdad que estamos pensando en los animales y vemos que, digamos, su sentencia o su peso biológico, genético es tal que, digamos, eso tiene que abarcar la mayor parte de lo que es su información. Pues no tanto, ¿no? A nivel nuestro, vale, pues de acuerdo, aquí hay una clave, 6 gigas, aquí sí hay un salto, 10 terabytes. Y al fin y al cabo, esto ni siquiera tiene tanto peso, de tal forma que, al fin y al cabo, la ecuación final, redondeando, tenemos que decir que es los terabytes, ¿vale? Pero no queda ahí todo esto, porque uno puede decir, ¿vale? Está claro que el contraste aquí no era tanto, aquí sí lo es ya, ¿no? Pero hay una página más que tenemos aquí que descubrir, que creo que es importante, y tiene que ver justamente con lo que es esa otra información que decimos que va más allá de los genes, que va más allá de neuronas. Y está aquí. Fijaos, vamos a ver esa información. No perdéis de vista lo que decíamos antes, ¿no? De las medidas que hemos visto. Bueno, las marcas de un hueso. ¿Qué encontraríamos? En un hueso que tuviera 30.000 marcas, como información tiene solamente 5 bits. 5 bytes. Una página manuscrita de 1000 caracteres, algo que tenemos de andar también por casa, que no es tanto, son 5K ya. Un libro impreso serían 2,5 megas. Un libro de medio millón de caracteres. Bueno, una foto de alta resolución serían 15 megas. Aquí no hay forma tampoco de medir, a lo mejor los píxeles quizás, sí. Un minuto de sonido hi-fi, del hi-fi que decimos, serían 80 megas. La Biblioteca Nacional Norteamericana ya son
7,5 terabytes. La librería, o sea, la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos ya serían 20 petabytes. Internet, hace unos años, en el año 2011, serían ya casi 30 petabytes. Se añaden, por cierto, 10 a la 3, o sea, cada vez más, ¿no? 10 a la 3 cada vez, bien. Y luego ya sería el actual Internet o la información global actual digital que podemos tener son más de 1 exabyte, que si no me equivoco deben ser ya por 10 a la 18 o 10 a la 21, uno de los dos, pero bueno, ya dándome igual un poquitín por la exageración geométrica que uno puede ya encontrar. Quizás, claro, esto que podemos ver algo como ajeno al ser humano porque no lo hemos metido dentro de lo que es, digamos, su ser, no está intrínsecamente incorporado, sí lo está en nuestras vidas. Y nos manejamos fundamentalmente a través de esto. Y esto es de acceso exclusivo y único al ser humano. La información neural se comparte con los animales, la genética, por supuesto que también, pero esta no. Y hay un elemento especial de singularidad que estriba aquí realmente. Y esto da pie a cantidad de reflexiones, ¿no? Antes decíamos, bueno, pues hay estudios que están un poquitín baremando qué impacto tiene en el ser humano todo esto ahora, ¿no? Antes os decía que no se digiere esa información tan vasta que podemos tener y parece que uno se siente como quien le coge de una soga y le hace más que correr rápido volar casi ya o arrastrarse casi. Bien, pues esto es un elemento de absoluta singularidad. Claro, pero algo más quisiera decir, ¿no? Antes de seguir, también hay otras cosas que son importantes reconocerlas, ¿no? Esta, por ejemplo, desde hace 50.000 años, el ser humano ha invadido la Tierra y se adapta a cualquier ecosistema, a cualquiera, menos dejando de lado con respecto a extremófilos, ya sabéis que son esas bacterias que son capaces de vivir en situaciones especiales de presión, de temperatura y demás. Dejando eso de lado, nosotros somos capaces de vivir en sitios extremadamente fríos o extremadamente cálidos también, ¿no? Tenemos esa capacidad inmensa. Bien, la Tierra, con mayúscula, ha cambiado el aspecto. Las vías de comunicación han generado un entramado nuevo, una especie como de visión, hasta incluso física o estética, que no existía antes. O imaginaos algo, bueno, tan corriente o tan normal como la iluminación nocturna de la propia Tierra. Eso antes no existía como tal. Eso es fruto, sencillamente, como sabemos, del ser humano. Ha cambiado también su espectro electromagnético, es decir, ahora ya es un emisor neto de ondas electromagnéticas al exterior, cuando antes no era así. Luego también ha influido en la modificación de la acción de la evolución como tal. Antes solamente era cuestión de la actuación del ADN, el ADN era quien determinaba, digamos, la expresión de una serie de proteínas y de esos genes y que luego, bueno, pues se convertía, bueno, pues en un ser, una enfermedad o en lo que fuera realmente, ¿no? Ahora el peso está en el protagonismo de la cultura. Ahora la cultura está influyendo más en la evolución que el propio ADN, sin más, ¿no? Y luego, por supuesto, encima, si hace falta hablar del ADN, la manipulación genética que podemos llevar a cabo hoy día a nivel biomédico es inmensa. Con lo cual, también en este aspecto estamos diciendo que estamos influyendo como ningún ser lo hace. Y eso, por supuesto, por no contar con efectos perniciosos que también estamos llevando a cabo o que estamos, digamos, provocando en esa tierra, que además de dominarla, deberíamos también respetarla. Pero esto también no deja de ser elementos de singularidad que ningún otro ser vivo es capaz de llevar a término. Y algo más, ¿no? Que es el único, además, capaz de reflexionar sobre todo esto. Porque una cosa es que yo esto pueda hacerlo y otra cosa es que haya esa especie de metapensamiento o esa especie de conciencia crítica constante a la hora de saber cómo hago esto, por qué hago esto, qué consecuencias tiene esto, si debo o no llevar a cabo siempre esto, ¿no? Y lo sostenible que decimos hoy día de lo que son las cosas, la naturaleza misma, ¿no? Es el único que, además de hacer todo esto, es capaz, ya digo, de conseguir la apercepción sobre ello. Bien, pero una vez que esto también lo dejamos más o menos dicho, ha llegado el momento quizás de dar como un paso, sin más, ¿no? Es el instante o la época para superarnos, para ser más de lo que somos. Siempre se dice que hay una especie como de envidia prometeica, pues a través de la cual el ser humano siempre añora
ser como esas máquinas que tiene, ¿no? Fijaos, no hemos sido capaces de volar nosotros mismos, pero con los aviones volamos donde quiera que sea, ¿no? No conseguimos ir por tierra mucho más rápido, a lo mejor de Usain Bolt, de 40 kilómetros por hora, velocidad máxima a lo mejor, pero en cambio creamos unos vehículos, bueno, velocísimos, ¿no? Y otras muchas cosas. Entonces existe casi esa especie como de, bueno, de inclinación, de deseo, de complejo en parte, de ganas de fundirnos a veces con las máquinas y ser esa máquina. A veces lo decimos, esta persona actúa como, es que eres una máquina. En España lo decimos eso mucho, ¿no? Dando a entender que es que tienes un potencial que es increíble. Pues existe esa especie como de deseo, de envidia, de ganas. Por eso vuelvo a esta diapositiva y pongo estos signos de admiración, porque algo tenemos que decir sobre esto. Bueno, existen una serie de nuevos proyectos suprahumanos que decimos, ¿no? Bien, por una parte, la neurociencia lo que intenta, pues por supuesto, es el avance, bueno, de la ciencia y la mejora para la persona. Hay un esfuerzo inmenso en pro de, bueno, de luchar contra las enfermedades, sobre todo las neurodegenerativas, y creo que eso es loable y ahí no hay ninguna crítica en ese sentido. Luego, como antes decíamos, existen científicos que se posicionan. Uno puede ser monista, puede ser dualista, puede ser emergentista, puede combinar una perspectiva con la otra, pero existen muchos de ellos. Hoy día la neurociencia casi es monista, habría que decir. Hoy día, si hay un debate aquí y somos todos neurocientíficos, el mayor peso lo tendría ese. Bien, pues que intenta potenciarnos, mejorarnos en nuestras posibilidades, ¿no? Que no nos quedemos en la limitación de lo que la biología nuestra dicta, información genética que decíamos antes, la neural, por supuesto, no, tenemos que ir mucho más allá de todo esto, ¿no? Y estos son los dos conceptos, transhumanismo, poshumanismo. Bien, claro, lo que se pretende, por supuesto, por una parte es que la vida nuestra intelectual, mental, pues sea cada vez mejor, pero también la física, ¿no? Se llega a hablar incluso hasta de conseguir vencer el sufrimiento, la enfermedad y la misma muerte, ¿eh? Hay una propuesta, luego vamos a ver, que de alguna forma preconiza, incluso hasta es capaz casi de cuantificar y de sentenciar cuándo esto puede ser, ¿no? Que estamos llamados a poder vivir para siempre. Eso no, cuando incluso existe un pensamiento hasta más radical, por así decir, que en eso ya no entro, que habla hasta de rescatar de la propia muerte, ¿no? Bien. Pero esto es ciencia, ¿eh? No es ciencia ficción como tal, ¿no? Sino que esto que estamos aquí oyendo a lo mejor, que igual alguien no lo había oído, seguramente habrá gente que sí, dentro de poco será como mucho más sonado, por así decir, como ha pasado con tantas cosas que en un principio parecen elucubraciones ciegas y más. Bien, lo que se intenta de alguna forma es crear una serie también de máquinas súper inteligentes que luego al fin y al cabo puedan ser digamos, agregadas a cada uno de nosotros. Hoy existen implantes biónicos, como sabemos, existen, bueno, incluso personas que ya no por enfermedad, sino a nivel, bueno, de potenciación. Hace poco, pues en Cataluña un caso, en Reino Unido también pasó, se colocó un implante en el cerebro, no tenía ningún tipo de enfermedad, la ley le amparó justamente ese tipo de intervención, a través de la cual, ¿qué es lo que consiguió, al fin y al cabo? Pues potenciar su sensualidad. Es decir, que era capaz de oír lo que no oímos los demás, era capaz de ver en colores lo que otros no son capaces de ver, era de alguna forma eso, conseguir aquello que añoraba y que por su capacidad humana intrínseca, sin más, no podía llegar a obtener, ¿no? Entonces se busca eso, se buscan esas máquinas que se habla incluso hasta que puedan tener hasta su propia personalidad, luego ya vamos a ver también, para que se fundan lo uno con lo otro, luego ya lo vamos viendo. Bueno, de alguna forma lo que hay de fondo en todo esto es pensar que de última hora nosotros somos solamente pues materia, somos solamente, bueno, ese monismo radical, por así decir, ¿no? Es una propuesta más. Bueno, pues ahí también está, ¿no? Claro, y luego también hay un problema de base bioético fundamental y es el hecho de que podemos encontrarnos con que de alguna forma si esto se implementa socialmente, pues no deja de ser otra brecha que distingue entre personas con recursos de aquellos que no lo tienen, porque está claro que esto debe ser solamente accesible
para personas realmente que tienen la capacidad de poder lograr tenerlo, lo mismo que un coche de cierta marca, ¿no? Pues esto igual, ¿no? Hasta que esto pudiera ser popularizado o, digamos, difundido democráticamente, pues ¿cuándo puede llegar a pasar? Eso por no decir que a lo mejor nunca, ¿no? Porque quien tiene un dominio sobre alguien o sobre algo intenta mantenerlo para siempre, ¿no? Lo que decimos siempre, asentarse en el propio poder, ¿no? Bueno, esto de atrás sería el transhumanismo. Luego vendría el poshumanismo, que ya sería entrar ya en el aspecto como más profundo, más radical, por así decir, ¿no? Cuando antes os decía, ya no solamente es hablar de enfermedades, un implante biónico que me coloco aquí o una máquina que me puedo, pues insertar para conseguir no sé qué cosa y paliar una enfermedad. No, no, es sencillamente por mejorar, por potenciar, por ese fortalecimiento o ese trascender en mis limitaciones, ¿no? A última hora, ya digo, esta idea fundamental aquí está, ¿no? Es conseguir también que el sufrimiento psicológico se pueda perder, desaparezca, así como la enfermedad, así como la propia muerte. Esto lo paso un poquitín más rápido. Bien, no voy a insistir más aquí porque no deja de ser, sí. Vale. Sí, aquí aparece un matiz entre lo que se propone en cuanto a que, bueno, claro, hay una idea que es muy interesante, ¿no? Si a última hora yo como persona, como ser humano, tengo una serie de implantes pues metálicos, biónicos, microchips que puedo tener, bueno, ¿dónde está ahí el salto, no? ¿Qué es ser humano y qué no lo es? Hace poco, en el curso de la Complutense que dimos en verano, salió el tema, si yo hiciera un trasplante de cerebro, al fin y al cabo, ¿qué es? ¿El cuerpo de Jaime con el cerebro del de Luis o es el cerebro del de Luis en el cuerpo de Jaime? ¿Quién es quién ahí? ¿Es Jaime o es Luis realmente, no? En el caso este podríamos decir lo mismo, ¿no? Hay un aspecto cuantitativo a partir del cual lo cualitativo cambia. Quiero decir, si yo, por ejemplo, tengo implantes biónicos en mi cuerpo a nivel de un 20%, sigo siendo Carlos, ¿no? Y si tengo un 40%, parece que sí. Si tengo un 80%, si tengo un 92%, ¿qué es más bien, la máquina o es Carlos realmente? Aquí lo que ellos hacen es, de alguna forma, bueno, pues hablar de una serie de diferencias. Bueno, pues está el robot con respecto a lo que es el ser humano, que es un aparato electromecánico que tiene su autonomía. Bien. El androide, que es un robot antropomórfico, con forma humana, sin elementos orgánicos como tal. Todo sería, pues, maquinaria, ¿no? Microchips y demás. Y luego sería el humanoide, que, bueno, se fabrica de forma tecnológica con diversos elementos, entre ellos orgánicos también. Eso sería casi como si dijéramos, es la máquina que se incorpora de elementos físicos biológicos de personas también. Y luego está el concepto del cyborg, que, claro, a eso va, ¿no? Que de alguna forma parece que la cantidad es lo que ellos estiman que puede ser lo que varíe a la hora de concebir a alguien o no como ser humano. Fijaos, el debate, sin más que no se puede plantear, sin entrar en muchas profundidades, solamente a nivel humano, ¿no? O sea, ¿dónde está el límite, si acaso eso pues se puede hacer? Claro, y en todo esto quisiera ya presentaros a Ray Kurzweil, que, bueno, primero voy a hacer un poquitín una carta de presentación de algunos hechos que jalonan la historia de su vida, eso también lo vamos a ver después, pero sobre todo quisiera que os quedéis con la idea de que, bueno, no es una persona, no es un loco sin más que haya venido, hay un aval, ¿no? Es una persona reconocida, académica, pública, socialmente. Bueno, es el ingeniero director de Google, que ya es algo, ¿no? Podemos decir, un experto en inteligencia artificial, reconocimiento de patrones y ciencias de la computación, ¿vale? Es el presidente de esta empresa suya, que, bueno, que se podía también hablar mucho sobre ello también, ¿no? Es, junto a otros colegas también, el canciller, el impulsor de la Universidad de la Singularidad en Silicon Valley, que lo que hace es intentar, bueno, que todo aquello que se consiga técnicamente o científico-tecnológicamente pueda ser, digamos, implementado en lo que es la sociedad. Que todos los avances que podamos obtener con el progreso técnico puedan ser de uso suyo y mío, ¿no? Doctor honoris causa por 15 universidades, perdón. Forbes, el famoso Forbes que suele lanzar la lista de los hombres más poderosos que hay en el mundo y tal, pues de él que ha dicho que es la máquina de pensar suprema, ¿no? Vaya piropo por parte de Forbes. Es decir, no es nadie que se le estime por ahí como un loco marginal sin más, ¿no? Patentes tiene muchas,
el creador del lector para invidentes, y no me refiero de un lector que coja el braille sin más, sino que es capaz de transducir la señal gráfica de un libro para que pues, el invidente pueda realmente saber lo que pone en el mensaje, ¿no? O sea, no es algo, es algo más complejo todavía, ¿no? El primer escáner para ordenador. También esto, sintetizador también de voz, de texto a voz también, que eso que lo vemos hoy día, pues fue él quien lo creó. El primer piano electrónico, que no es el sintetizador, sino que es un piano ya, lo que es el piano real, ¿no? Que es diferente a esa otra máquina, ¿no? Bueno, tiene muchas patentes, por eso dejo aquí el ETC, para que si queréis podéis mirarlo y podéis encontrar también más sobre él. Bien, pero viendo quién es, para empezar llega y bueno, pues este hombre, si está aquí, desde luego que deberíais tomarlo más en serio que a mí, porque es un hombre que tiene un aval mucho más fuerte y un reconocimiento público inmenso, ¿no? Con lo cual, al menos habría que escucharlo, ¿vale? Pero entonces, vale, viene aquí, coge el micro y ¿qué nos dice? Bueno, pues nos dice este hombre que en 10 años seremos capaces de revertir los efectos de la edad y mantenernos jóvenes eternamente. Y esto, por el momento que lo dijo, está proyectado. No, bueno. Bueno, luego veremos, si acaso. Por eso yo sabía que había que hacer antes esta carta de presentación. No olvidemos esto, ¿eh? Pero sé que os gusta mucho esta idea. Bueno, pues el año 2025, además él dice que siga con vida a una edad, no tendrá que preocuparse ya más por la muerte. Es que intente mantenerse y lograr estar para cuando eso llegue. Siguiente cuestión, si eso les parecía mucho, aún hay más. Habla de un futuro, de una fusión entre la máquina y el hombre, como algo natural, ¿eh? Va a haber una fusión que podamos establecer nosotros, como los seres del siglo XXI, siglo XXII, quizás sin más, ¿no? Lo ve como muy claro. Tendremos copias de seguridad del cerebro nuestro, copias de seguridad. Claro, ¿esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, uno se puede encontrar con que todo aquello que ha aprendido en su vida no se pierde. Quizás también habría que ver la implicación que podría tener en enfermedades neurodegenerativas, pero este hombre lo que dice es esto, ¿no? Pero más aún, incluso, que uno puede decir, mira, yo, mi disco duro, toda la información que puedo tener, lo subo en una nube y esa nube de alguna forma lo que alberga es una información que muerto yo puede estar en una máquina y que yo pueda seguir viviendo a través de esa máquina y del software y toda la información que tiene. Así que esto que suena así como muy extraño, como demasiado llamativo sin más, él lo tiene muy pensado realmente, ¿no? Y entonces, bueno, vamos a seguir viendo qué es lo que dice también. Nanorobots serán usados para tareas de mantenimiento del cuerpo humano y para aumentar la esperanza de vida. Yo tengo un hermano que es físico en nanociencia y están trabajando buscando la diana exacta para el tema del cáncer, bueno, pues como otros tantos que hay en el mundo, ¿no? Buscando justamente eso, que la quimio no incida en todos los órganos, sino que sea justamente en ese en concreto, que es el diana, ¿no? El que hace falta trabajar sobre él, ¿no? Entonces, esto realmente se está haciendo de una forma distinta o con cierta reglamentación y para cierto tipo de objetivos, pero esto no es realmente nuevo sin más, ¿no? Bien, pero habla de, bueno, que esto sirva incluso en gente sana para aumentar la esperanza de vida. Que vamos a crear los avatares que nos recuerda a esa película idénticos a nosotros, de tal forma que nosotros podemos tener también momentos de vida más allá del propio cuerpo. Es decir, que yo voy a poder, a lo mejor, bueno, pues digo, mira, me encuentro en tal sitio, en tal aparato, y lo que hago es sencillamente me expando, me voy de excursión o hago no sé qué cosa que no haría en mi vida así más como persona humana que soy, ¿no? Bien, sabiendo que estamos en el mundo virtual. Bien, viene a decir también que va a haber un momento en el que todo va a ser información. Dice que hasta una propia piedra, que hoy día se supone que no alberga ningún tipo de información, la va a tener después. Vamos a conseguir una interacción entre la materia inorgánica, la materia inerte, ya digo, el ejemplo de una piedra y cada uno también de nosotros, ¿no? Y habla un poquitín también de un despertar del universo. Viene a decir que el universo en un futuro va a ser todo información, todo un cúmulo inmenso de información.
Y de aquí incluso lo que hace es, bueno, proponer esto, ¿no? La inmortalidad. En gran medida, de alguna forma, él lo entiende como esa descarga de tu identidad, de ese disco duro tuyo, que es justamente aquello que te identifica. Siempre se dice, una persona con Alzheimer, una persona sin memoria, ya no es ella. ¿Por qué? Porque deja de ser ya todo lo que ha podido forjarse como persona, o sea, sigue teniendo su dignidad al 100%, por supuesto, y es persona, pero ya se dice que no es ella al 100%, ¿no? Pues aquí se habla de eso, de intentar conseguir esa inmortalidad a través de salvar toda esa información que podemos tener nosotros. Fijaos, todo tiene encaje y por eso ponía tanto énfasis en lo que es la capacidad de la información nuestra. Bien, pero ¿qué más vamos a hacer ahora? Bueno, este hombre, este es él, ya digo, podemos a lo mejor pensar que qué chistoso o qué hombre tan llamativo, qué hombre tan especial o qué, bueno, cosas tan raras tiene, pero ya digo, no deja de ser alguien que es bastante significado en muchísimos foros, ¿eh? Bien, él crea la Universidad Silicon Valley y lo crea con el apoyo de la NASA, ¿eh? Es decir, Google más la NASA crea esta universidad. Y lo que pretende justamente es eso, es que todo esto llegue a ser popularizado para el resto de personas cuando llegue un punto en el que eso materialmente se pueda llevar a término. Pero fijaos, por eso digo que de alguna forma uno puede decir, esto pasa como con todo, ¿no? Me gustaría que estuviera aquí, que se pudiera, pues, seguramente qué argumentos él tendría. Pero lo que es importante es que esto os lo cuente, que esto se diga, porque esto se va a oír mucho más, quizás en la medida en que pase el tiempo, y que a lo mejor igual también es interesante una reflexión que ustedes, cada uno, pueda tener respecto a esto, desde su punto de vista humano, religioso o desde la perspectiva que más o menos quiera. Pero se va a oír cada vez más. Bien, pero claro, decimos, bueno, pero uno puede decir lo que sea. Fijaos, en el año 89 él predijo esa existencia de unos libros que no eran en formato de papel, sino que eran por medio de pantallas, de tablets que son ahora, ¿no? Esto lo dijo él el año... Claro, la gente, ¿cómo se van a leer libros por medio de una pantalla? Sí, los ebooks de ahora lo pronosticó o lo profetizó él también. Dijo también que se iba a trabajar en un futuro por medio de teleconferencia, eso que parecía solamente en películas de ciencia ficción, cuando de repente se veía al otro que estaba en una pantalla hablando online, in situ y tal, simultáneamente. Esto ya lo dijo él y es real ahora. Dijo en su momento, claro, hoy día el tema de ir a un banco, hacer una transacción, pues coger dinero, claro, hace unos años decir que yo iba a hacer una transacción bancaria por medio de Internet sería impensable, ¿no? Cuando él lo dijo, esto no existía. Nadie lo había pensado en su momento. Hoy día sí se puede hacer, ¿vale? Habla de que para el año 2019, año y medio vista, se podrá hacer simulación de situaciones vitales mediante realidad virtual. Lo que hemos visto en películas que encontramos, bueno, de alguna forma que la persona coge, entra en una sala, se pone unas gafas y de repente empieza a ver un mundo en el que, vale. Bueno, pues eso en realidad, en parte, sí existe. Bueno, sabéis que hay un programa aquí de investigación que vamos a trabajar sobre ello, que es la valoración neuropsicológica mediante realidad virtual. Unas gafas que te colocas y te meten en el contexto de una clase y estás trabajando con TDAH. Y unos sensores que toman las medidas y los parámetros de una serie de capacidades cognitivas y el niño está jugando y no se da cuenta. Pero junto a eso también existe no solamente de evaluación, sino de tratamiento. Hoy día en España se emplean algunas clínicas pues potentes de dentistas y demás que te ponen unas gafas y te pueden poner en estado de mindfulness o viviendo en no sé qué tipo de situación geográfica placentera o cuestiones parecidas, ¿no? Eso en parte ya existe, solamente es una cuestión de grado y de mayor dosis de sofisticación o de verismo, por así decir. Dice que para el año 2029 habrá ordenadores que pasarán el test de Turing. ¿Y esto qué es? Pues viene a ser lo siguiente, viene a decir, ¿ese test cuándo se viene a lograr pasar? Cuando, por ejemplo, hay una máquina que imaginaos que está chateando contigo o que online nos enviamos unos correos y yo no tengo la capacidad de deducir si es humana o no. Es decir, por lo que está diciendo y por cómo me lo dice, esa máquina me ha engañado
y ha conseguido que yo crea que es humano, tal cual. Sabemos que hoy día con las máquinas no tiene por qué ser así. Hay una serie como de registros, ya no hablamos incluso de prosodia, por así decir, que te hacen ver realmente que es una máquina quien está ahí, ¿no? Pero que pasarán el test de Turing en el año 2029, nos dice también, ¿vale? Y luego también, por cierto, pongo ahí lo de mezcla porque la idea fundamental es eso, que cuando se consiga eso, ya se habla realmente de esa fusión, de esa mezcla, de esa síntesis entre las máquinas y cada uno de nosotros. Se dice que cuando acabe el siglo no habrá distinción entre las personas y aquellos ordenadores potentes que van a existir, que se van a lograr fabricar, ¿no? Por cómo van a ser, que luego voy a decir un poquitín cómo es, ¿no? Nuestra identidad, la existencia nuestra, va a ser copiable, transferible, se pueda traducir a una máquina, como decíamos antes, lo que es una nube, a lo que es otro hardware, y por tanto desaparece el concepto de la muerte, porque yo como elemento, como entidad de información, sigo estando ahí. Y si encima las máquinas se equiparan con las personas, lo único que va a cambiar, en ese sentido, de acuerdo con lo que él preconiza, es el propio cuerpo físico. Y se habla también de lo que antes decía un poquitín, ¿no? Del ser humano que tiene que ocupar el universo con seres conscientes, un despertar del universo, ¿no? La materia que hoy no tiene vida, él entiende que va a ser una materia de comunicación con nosotros porque justamente esa información se va a encontrar en todos los elementos que integran la vida nuestra, ¿no? Fuera incluso en el espacio mismo, ¿no? Ese despertar del universo que él dice. Claro, ¿en qué se basa él? En el paradigma GNR, ¿no? Que de alguna forma está hablando de la importancia de la genética. Él no se olvida realmente de eso, de que tenemos que intentar pues, trabajar también de acuerdo con lo que el ser humano es en cuanto a la dotación, la estructura que uno puede tener, ¿vale? Luego, la nanociencia, él es un enamorado realmente también de ese asunto que decíamos antes, ¿no? Él está pensando claramente eso, que tranquilamente se va a conseguir, sin duda, que dentro de nosotros se va a colocar cualquier pues, aparato pequeño, minúsculo, y que va a conseguir en nosotros cualquier tipo de cuestión que queramos conseguir sin más. Y luego todo esto unido también a una serie de reflexiones, ¿no? Bueno, él habla de singularidad, y esa es la idea que él tiene del ser humano, un ser singular basado en el potencial de información y esa consecución de la fusión con las propias máquinas. Ese lograr en un futuro ser realmente algo distinto a todo lo demás, justamente porque va más allá de lo humano, es lo poshumano. Habla de un humanismo extensivo, esa es la idea, ¿no? De alguna forma, si el humanismo nuestro actual sería este, el extensivo es justamente el que se amplifica, el que progresa, el que se hace mucho más grande o más potente justamente a raíz de esta serie de logros. Tiene una teoría de la mente, que ya estamos en la recta final, que es lo que vamos a ver ahora también, que, bueno, que se refiere a lo que es la idea que él tiene de cómo funciona el cerebro nuestro. Y luego también está la ley de rendimiento acelerado, que es interesante. Conocemos la ley de Moore, que simplificando viene a decir que, por ejemplo, que a la medida en que pasan los años, si, por ejemplo, para conseguir tal tipo de información o de capacidad digital hace falta un cacharro así, al cabo del tiempo se consigue el doble con otro sí, con otro sí, con otro sí. Claro, entonces la ley de Moore tenía una especie de limitación clara, y es decir, bueno, hay un momento en el que ya no puedo condensar tanta información. Y él dice, sí, por supuesto que sí. Solamente es que tenemos que conseguir encontrar el material adecuado para que eso se pueda lograr. Pero que la ley de Moore incluso ni siquiera tiene esa especie de freno o de tapia que no puede saltar. Sí que podrá saltarla también, ¿no? Al fin y al cabo, todo esto nos lleva a un concepto que es el tecno-optimismo. Y es un debate muy interesante para todos nosotros. Es decir, nuestra felicidad, nuestra visión del futuro más o menos grata, el optimismo que podemos tener, ¿está basado justamente en eso? ¿En el progreso o no de la técnica? ¿O está en otras cosas? Hay mucha gente, sinceramente, de andar por casa, que esto lo tienen claro, ¿eh? Es decir, piensan que el futuro y que, al fin y al cabo, el progreso y la felicidad y los avances van a ir siempre a través de lo que es la tecnología. Quedan 2 diapositivas. Vale, de él, por ejemplo, de decir, él lo que hace es, bueno,
partir de que la mente humana se identifica con las máquinas. Aquí sabéis que en psicología cognitiva hay la metáfora débil y la fuerte. No queda claro. Hay gente que piensa que sí que se identifican al 100% y él lo cree. Y hay gente que piensa no, que Kurzweil lo que dice es una especie de analogía, de metáfora, de comparación. Pero más o menos la idea fundamental es esa, ¿no? Es esa equiparación de la mente humana con lo que es la máquina. Y es cierto que existe un fenómeno nuestro, neural, que es análisis de patrones. Lo estamos haciendo de forma constante y también lo hacen las propias máquinas. Hace falta también pues, debatir si el entramado, si el proceso es exactamente igual. Pero bueno, ahí también queda como un debate, pero no más público, sino más bien interno, por así decir. Él no es un reduccionista, ¿eh? Él viene a decir también que la subjetividad va a dominar la materia misma. Esa subjetividad que va a ser información, pero que va a ser mucho más que circuitos, mucho más que microchips, pero que va a ser esa voluntad la que más influya. Ese humanismo lo que hace al fin y al cabo no es reducir la condición humana. Decía en un principio, hay quien dice equiparación hombre con animal, subo al animal o bajo al hombre. No, él no baja al ser humano, sino lo que hace es dar cabida a unas máquinas que tienen conciencia, que tienen libertad y que están dotadas de personalidad. Él dice que llega un futuro de máquinas espirituales, sin más, así de claro, que son máquinas que van a ser prácticamente como nosotros. Insisto en esto, dicho literalmente por él, conscientes, libres y dotadas de personalidad. Dice que la realidad última no está en la materia, sino en la forma en la que ésta toma. Él es curioso, pero cuando era niño, él estudió en una escuela unicista, que lo que hicieron, bueno, él estudió una serie de religiones. Y lo que hizo fue al final no desechar la perspectiva teísta que decimos, la creyente, sino lo que hace es elegir o fusionar de cada una de las doctrinas aquello que a él pues, le convencía, ¿no? Pero no rechaza esto. Es más, hay una cuestión que, ¿cómo vamos de tiempo? Porque se me ha saltado esto. ¿Cómo vamos? ¿Cuánto llevo? Vale, pues entonces, como voy a terminar, vale, comentaros, no, pero entonces sí me da tiempo a luego a un debate. Quería comentaros, hay un programa, Redes, ¿conocéis el programa que dirigió Punset durante años? Seguramente por el canal internacional. Siempre además se invita a personas punteras en todos los campos. En un momento dado, Punset lo que hizo fue invitar pues, a Kurzweil, y hay una entrevista que podéis ver en internet que es bastante jugosa, bastante buena, ¿no? En un momento dado, Punset, que se define como ateo, viene a decir, cuando hablé con Daniel Dennett, que sabemos que es un filósofo que está en contra de la religión de forma explícita y de forma clara, dice, cuando hablé con él, ya me dijo él que, claro, si Dios existe, al menos lo disimula mucho, como diciendo, mira, yo no creo en él, y es más, no encuentro ningún tipo de vestigio, de síntoma, de signo, de aspecto que me haga pensar que él existe. Y entonces a Rey se lo dijo, le dijo, bueno, usted piensa igual, ¿no? Y dijo, no. Dice, lo que yo estoy diciendo es que todo este progreso, evolución, avance, trayectoria, línea para el futuro, nos lleva al concepto Dios. Y viene cierto que matizó algo interesante, porque dijo concepto Dios, porque una cosa es el Dios de la metafísica, de los filósofos, como absoluto, y otra cosa ya sería entrar en el concepto personal, que podemos tener unas cuantas religiones sobre Dios. Pero viene cierto que no se cerró esto, por eso dice que no se basa solamente en lo que es la materia. Él viene a decir eso, que al fin y al cabo ese fin justamente nos lleva a lo que es la idea de Dios. Fue un poquitín corte para Punset en ese instante, pero ahí quedó, ¿no? Por cierto, para él el despertar del universo es eso, ¿no? Que de alguna forma se va a encontrar con ese todo, que de alguna forma es inteligente, es comunicable también con nosotros. Claro, y nos abre a un aspecto muy interesante, y es el sentido de la vida. ¿Cómo lo vamos a encontrar ahora? Es decir, si por ejemplo todo esto es verdad, si se llegara a conseguir en un futuro sin sufrimiento, sin enfermedad, sin muerte, sin tenerme que plantear más, ¿no? Es decir, ¿dónde pongo el sentido de la vida? ¿En el aumento de la información? Cuanto más información tenga, más feliz soy y de alguna forma, pues más poder y más puedo conseguir con mi vida. Preguntas finales ya, que estas son para nosotros, la diapositiva ya última, que son preguntas que para mí son, bueno, podrían ser cada una un elemento de debate, ¿no?
¿Hemos de revisar la ponderación del conocimiento en el modo de entender el ser humano? Es decir, ¿tenemos que reformular esa importancia que damos a la información? Bueno, hay una respuesta que para mí es directa. Es decir, en parte sí, por supuesto, ya por principio, porque el ser humano es tanto la persona muy inteligente como quien tiene una deficiencia. Eso no hay ninguna duda, eso es irrevocable. Pero desde el punto de vista de lo que son, el concepto de la persona y tal, tenemos que intentar romper con esa idea de que la información es lo que realmente nos hace peculiarmente singulares con respecto al resto de los seres. Otra pregunta también, ¿es esta la dirección de la evolución? Porque la tecnología parece que va por ahí. Y más allá de que esto en su momento se diga ahora, ya fue, digamos, vislumbrado estéticamente a nivel de la cinematografía desde hace ya años, ¿no? Que parece incluso que cosas que aparecían en películas de ciencia ficción hoy día ya son reales. Pero ¿es esa la dirección que debemos tomar o la única dirección que hay? Y más aún de lo que es la propia evolución o el progreso de... No, el ser humano debe tender a esto. Tenemos que seguir este camino, es decir, cuando hablamos del ser humano que progresa, que mejora, que avanza, al fin y al cabo se refiere a esto, sería otro elemento de debate entre nosotros. ¿Sería legítima la creación de vida artificial? De hecho, yo respondo, existe, en laboratorios se hace, pero ¿es legítima que se haga? ¿Y la creación de una inteligencia humana que vaya más allá de lo que es la vida humana a través de la concepción, de la unión de los gametos, ¿no? ¿Existe, digamos, legitimidad para eso? Otra pregunta también. Identidad entre la mente biológica y la artificial. Aquí es un planteamiento que podemos decir, no, existe una diferencia ontológica en cuanto al ser, tanto en lo que es la biología, no es lo mismo la neurona que el microchip, como lo que es también su funcionamiento, la funcionalidad. Los procesos no son iguales. Aunque nuestro disparo sea álgebra de Boole, sea digital 1-0, una neurona que se polariza o que no, se activa o no, es mucho más que eso, ¿no? No son redes distribuidas en paralelo, sino que es mucho más que lo serial, por supuesto, pero es algo más complejo todavía. Y entonces, hay una vía que es la cuántica, que hoy día quiere superar la neurociencia cognitiva sin más, y hay una serie de propuestas interesantes que son dignas de ser oídas y escuchadas, ¿no? Hay, por ejemplo, unos autores que hablan de que, al fin y al cabo, la mente humana tiene que ver con el colapso de onda objetiva y sistemática de lo que son, de la función de onda de los microtúbulos a raíz de la fuerza de la gravitación. Entonces, ¿esto qué es al fin y al cabo? Los microtúbulos son las estructuras que tienen que ver con la alfa-tubulina, una serie de proteínas, la beta y la alfa, que tienen que ver con toda estructura ciliar del ser humano. Flagelos, axones, dendritas, cualquier elemento ciliar que tengamos, hilo, tiene que ver con esto, ¿no? Y, por cierto, yo lo tuve que trabajar en el ámbito de la biología, de la genética, y vi la importancia que los microtúbulos tenían, una importancia bestial realmente, ¿no? Bueno, todo esto, al fin y al cabo, también puede llevarnos a una nueva ética, ¿no? Es decir, si al fin y al cabo estamos consiguiendo esto, por poneros un ejemplo, si yo en un futuro consigo una máquina que de alguna forma también tiene libertad, que tiene decisión, que posee su personalidad, a lo mejor igual existiría una reglamentación o debiera existir más allá de lo que tengo para con esta mesa, que entiendo que no tiene o que no posee esa serie de capacidades. Otra pregunta, ¿hay otra identidad entonces del ser humano? Y lo que decía antes, ¿y el sentido de la vida? ¿Dónde encontraríamos el sentido de la vida? ¿Dónde tendríamos que buscarlo si acaso todo esto fuera una propuesta real? Si se implementase o se llevase a término tal y como Kurzweil dice. ¿Cómo afectaría al concepto de Dios? Para mí esto es muy interesante también porque antes decía, claro, él decía, todo esto lleva al concepto de Dios, a la idea que tenemos de Dios. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que entonces Dios, en el mejor de los casos, es un espectador que está ahí pendiente de a ver cuánto tardamos en encontrarle a Él para que ese despertar del universo, al fin y al cabo, sea, digamos, ese momento de encuentro que tanto estaba Él esperando y que nos dio inteligencia para que pudiéramos progresar y llegar a obtenerlo. Una pregunta, ¿podrían ser como esas? Pues muchas más, ¿no? ¿Qué implicaciones tiene para la cosmovisión teológica teísta? Es decir, a nivel ya no solamente del concepto de Dios, sino un Dios personal.
Es decir, que ¿dónde queda nuestra imagen del Dios que es persona en todo esto? El Dios que interactúa con nosotros, no como una entidad, sin más, filosófica, metafísica, no como el absoluto de los filósofos, sino como ese Dios realmente que se encarna y que interactúa con nosotros, providente o de la forma que sea, ¿no? Y por último, aquí había que hablar casi de compatibilidad entre fe y ciencia o entre fe y tecnología, porque ciertamente no es lo mismo. Sabemos que la ciencia, no hace falta que lo explique, pero la tecnología es justamente la derivación pragmática que surge o que dimana de la propia ciencia. Pues nada más, todo esto son preguntas que planteo. Al final me he alargado un poquitín más, pero eso te he preguntado el tiempo. Digo, tengo que ir más rápido porque veo que si no, iba a hablar 45 minutos, pero me he animado. Bueno, aquí acabo con esta imagen de Matrix, con Kenny Reeves aquí, que de alguna forma está hablando de algo que en su momento, pues Kurzweil también parece que patentiza o deja más o menos de forma seria sobre la mesa para que se siga trabajando y que de alguna forma, en parte, se consiga. Pues nada más, espero... Bueno, yo sé que habrá sonado raro, nunca os he hablado sobre el tema este, siempre ha sido más neurociencia, pero hoy quería traer este tema porque me parece que es muy interesante, muy importante y que nos adelantamos a un debate que va a surgir de manera más popular dentro de no tampoco mucho tiempo. Pues nada más, muchísimas gracias a todos.